Hola, sean todos muy bienvenidos. Estamos en un nuevo capítulo de La Pura Verdad, en este especial Caleuches 2025, por supuesto junto a Juan Pablo y en nuestra Casa de Chile Actores, y hoy día con una tremendísima invitada. Tengo que hablar de ella. Yo, perdón, pero tengo que hablar yo. Por favor, porque tenga el honor. Actriz increíble, talentosísima, simpática, buena onda, generosa. Además está con nosotros, que le cuesta mucho poder encontrar un espacio para que ella pueda estar aquí, y hoy día nos está regalando esta posibilidad. Estamos con la tremendísima Paola Volpato. Guapísima, Pao. Hola, Muchas gracias Cata. por estar aquí. Hola, Juan Pablo, muchas gracias por invitarme. Gracias, Chile Actores, por esta casa maravillosa que la visito a veces y siempre es un espacio muy, muy agradable, muy íntimo, muy acogedor. muy nuestro. Y entonces eso, agradecer y nada, y agradecer esta posibilidad de entrevista. De conversación. De Está aquí, conversación. nosotros nos gusta decir que solo conversamos, Sí. porque de verdad nos empezamos como a interiorizar y a Sí, saber me más encanta. del trabajo que hacemos. Me encanta porque además agradecer, porque como bien dices tú, yo soy un poco reacia a los espacios públicos, a las conversaciones, y claro, y tengo la sensación de que a veces hay ciertas personas que quieren saber un poco más de mí, de los procesos creativos, del oficio en general, así es que agradecido también de que me den este espacio. Oye, bacán. Sí. Juan Pablo, ¿qué quieres decir? No, estamos muy contentos de tenerte hoy día, Paola. No solo por tu nominación al Caleuche del 2025, sino también porque tú eres una de las protagonistas, literalmente, de las teleseries de nuestro país. Es cierto. Sí, porque siempre te toca interpretar ese rol, y este año, bueno, lo comentábamos un poco antes de empezar la entrevista, pusimos en Chile Actores una entrevista que tú nos diste hace algunos años, Ya. en que hablabas de lo que significa el rol de las mujeres en las teleseries, ¿no? Y Ajá. cómo ha ido cambiando. Y tú protagonizas muchas teleseries en Mega, que además hoy día es líder en sintonía, líder en producción de teleseries, y muero por saber... ¿Qué quieres saber, Juan Pablo? Muero por saber cuál es tu mirada con respecto a tener esa responsabilidad, ¿no? De estar ahí al mando de la historia, protagonizando los hechos, viviendo todas estas emociones. ¿Cómo se construyen estos personajes protagónicos también en las teleseries de hoy, ¿no? Que han venido cambiando bastante? Es cierto. Tiene muchas aristas tu pregunta. O tu inquietud, y la verdad siempre, bueno, decididamente decirlo y que la gente lo sepa, porque a veces se le olvida. Evidentemente que a uno le gustaría ser guionista, productor, director y manager de uno mismo, pero no es así. Sobre todo en las teleseries es un trabajo absolutamente colectivo, en donde hay una gran cantidad de gente que no solamente toma las decisiones, sino que permite que suceda. O sea, uno no es de verdad nadie, sino hay esta tremenda producción, que eso es mucha gente. Y para ellos siempre mi reconocimiento y mi agradecimiento, porque la verdad son muchos eslabones que permiten que finalmente la gente vea en su casa y diga: ay, Emilia Bravo, qué lindo lo que haces, o me gustaría que existiera un Manuel en mi vida, rol interpretado por Francisco Melo, que la gente no tiene idea Que también está nominado. cómo es realmente Francisco, pero Vamos a dejarlo. hace unos personajes entrañables. Él se ve encantador. Él se ve encantador. Lo quiero mucho, pero no Encantador, es tan es encantador. Pau, Cata. por favor. Y entonces la verdad es que hay una responsabilidad, por supuesto, desde que te presentan el personaje y te presentan los guiones. Y entonces uno ahí trata de hacerlo mejor y buscarle una hebra, ¿no? Para que no sea tan independiente de la historia que sea,
básicamente las novelas, las telenovelas, son cuentos arquetípicos y que hay que repetir ciertos hitos cada 20 capítulos para que la gente no se lo olvide y para que siga el hilo. Ahora, también podríamos hablar, como decías tú, del público. El público ya no es ese público que se instalaba a ver una teleserie en familia, o ya después, cuando vino la época de las nocturnas, era como el espacio de la pareja o de los adultos para ver algo que requería un poco más de atención, pero había una suerte de instancia para consumir. En el día de hoy eso no es así, el público cambió absolutamente. Nuestra juventud, bueno, yo me declaro análoga completamente, pero estoy hablando quizás desde el 2000 para adelante, podríamos decir, que hay otra gente que también puede agruparse en ese tramo, pero del 2000 para adelante ya los jóvenes ya no consumen de la misma forma, es mucho más individual, no les puedes poner un horario, porque la gente muchas veces consume, sobre todo en nuestro país, que uno se demora tanto en trasladarse de un lado para otro, sea ida al trabajo o vuelta al trabajo, ida a los estudios, etc. Y la gente aprovecha esas instancias, entonces tienen sus smartphones y a la hora que ellos deciden, ven y sin comerciales. Claro. Entonces, la verdad, la televisión abierta, bueno, lo sabemos todos, lamentablemente ya no es una instancia familiar en donde la gente se instala y se toma la oncecita mientras ven y después comentan. Entonces, ahí había una cierta posibilidad de poner temas que después se podían discutir. Entonces, hoy tenemos esa misma responsabilidad, pero sí, tenemos que ser mucho más filuos, puntúos, tratar de pasar esta como publicidad subliminal, para que llegue y ojalá generar el boca a boca, el comentario que produce la televisión, como un mass media que en el fondo, hace muchos años, había como una publicidad que decía que la televisión penetra, y eso es absolutamente real. Sí, y lo que se dice en televisión, hay mucha gente que lo toma como una verdad. Entonces nosotros tenemos esa responsabilidad. Exacto. Si nosotros decimos, oye, ¿sabéis qué? Lo interesante que es tener un abanico, porque hace que las mujeres puedan vivir su menopausia más tranquilas, la gente va a escuchar menopausia, va a decir, y algo va a entrar, ¿sí? Porque tú pones temas. Y así como las diversidades sexuales que se han empezado a típicamente poner, y que no tendría que ser tema, uno dice, pero ¿cómo va a ser tema? A esta altura. Pero sí, pues, es como le hablas a un niño, como castigas de cierta forma ciertos patrones culturales que existen en las familias. Todo eso puede ir en el saco. Entonces la responsabilidad de uno es, o por lo menos la mía, es tratar de siempre estar sacándole punta a esas pequeñas cositas que se pueden colar, ¿no? En hablar de la mujer, de la no violencia, bueno, podríamos hablar mil de cosas, pero en el fondo instalar temas, la belleza, el canon de la belleza después de los 40 o después de los 30 ya francamente, o el recibir la edad que uno tiene desde una perspectiva real, que los cuerpos, sobre todo, por lo menos lo que me atañe a mí, de las mujeres en televisión son reales, por lo tanto tengo que ser consecuente con eso, ¿no? Claro.
Por ejemplo, así demuestra un botón muy pequeño. Antonieta Moles, que es la vestuarista de TVN y luego de Mega, y que es compañera de vida, de vida, básicamente, de mi vida en televisión. Con la Antonieta tenemos una forma de trabajar bastante parecida, que es como bien incisiva y buscando dentro de las pocas posibilidades cierta conexión y cierta forma artística, ¿no? Entonces, cuando pensamos en Emilia Bravo, esta mujer que vivía en el sur, qué sé yo, pensamos muchas cosas y por presupuesto y cosas, bueno, lo concretamos. Claro, pero era acotando. ya esta mujer, porque además teníamos hay un personaje real, la dueña de una lechería allá en Puerto Octay, que es una mujer espléndida y como un personaje realmente su vida y de una fortaleza, qué sé yo. Es una mujer muy atractiva también, o sea, no sé, siempre anda maquillada con los labios muy rojos, usa el pelo muy corto, y entonces, claro, yo cuando me dieron el personaje dije, bueno, obviamente me voy a tener que poner extensiones, porque pelo largo. No, me dijo la Kena, no, te quiero pelo corto. Luego yo conocí a esta mujer y dije, ahí está. Ahí está. Entonces era, ya, pelo corto. O sea, las mujeres podemos tener el pelo corto. Que aquí cuesta harto, a pesar de las épocas en las que vivimos, cuesta harto. La gente dice, ay, me encantaría tener el pelo corto, pero no me atrevo. Bueno, en fin. Y entonces era como ya, pantalones. ¿Pero qué tipo de pantalones? Que no fuera el jeans. Y después dijimos, ya, como para arriba. Y empezamos, ¿sabes qué? Usemos suéteres como tejidos a palillo, como... Y, ¿sabes qué? Vino una locura. Nosotros inventamos, armamos unos suéteres, unos chalecos que teníamos ahí en el vestuario. Yo los di vuelta, entonces al revés, me los cosieron por atrás, entonces parecía... Y las mujeres tejedoras y todo... Empezaron a escribir y a llamar y a decir que le encantaban los chalecos y de dónde eran y entonces si vendían los patrones. Yo ahí me empecé a enterar, porque yo no tejo, pero me empecé a enterar que hay todo un sistema de las mujeres tejedoras que venden el patrón o ellas lo hacen. Claro. Y así, y entonces, y de verdad fue, entonces yo ahí empecé, bueno, la mamá de una amiga me tejió un chaleco y entonces después yo le agradecí, se lo puse en Instagram y se llenó de pedidos y era como los chalecos y me llegaban como, no sé, mi hermano, que una amiga le había preguntado si sabía de dónde había sacado. Era como, entonces, son cosas súper pequeñas, claro, pero tú puedes generar y decir, ¿sabéis qué? Yo no estoy usando, no sé, si estoy usando chalecos tejidos por mujeres, con las lanas no sé cuánto y funciona. Ajá. A ver, pero ¿Cachai? espérate, Pau. A Hay ver, que decir. a ver, me espero. espera. Chiquillos, espérense. Atención. Porque claro, ahí hay un ojo tuyo también, porque la Pau es diseñadora. Ya, Sí. tengo un Tiene ojo especial, pero no sí, soy diseñadora. No, bueno, pero innata. Sí, sí. O sea, ¿Así yo para debo... el vestuario o Sí, otros temas? no, yo... No, para el vestuario. O sea, ¿sabes qué no? Tiene que ver con la estética, con Sí. los colores, como Pero armonizo. hubo un bastante tiempo en que tú vendiste ropa. Sí, Y tuve una yo tienda con mi compré hermana. ropa de Sí, la sí, Pau sí. porque tenía cosas increíbles, es muy cierto, choras. es cierto. Entonces también hay un ojo tuyo que tú pones ahí tu característica. Sí, por eso digo que tiene que ver también con la Antonieta, que Y tu nos sello, conocemos porque dices- y las dos vamos y buscamos y nos damos el tiempo, y que a veces pasa con otros actores que como que les da lata, como en el fondo, ay, qué lata de nuevo, no, probarme. En cambio, yo lo veo como pero es tan importante para mi oficio, que yo en algunas otras entrevistas he hablado también, lo importante que para mí es, por ejemplo, los zapatos, el cómo piso en relación también a las obras de teatro, mucho. Entonces yo parto por ahí, parto como cómo voy a pisar. Y aquí también tiene que ver con eso, porque uno se afirma de ciertos elementos
para mí, que creo como, tengo una intuición de personaje, de intuición de cómo, y busco algún elemento que me acompañe. Y así se crean distintas cosas, porque es evidente que con los tacos altos y no sé qué, el personaje va, entonces yo digo, ya, con estos tacos, entonces voy a bambolear la cadera de una forma, entonces eso me va a dar un tempo que es distinto a cuando hice La Carabinera, que era un taco cuadrado, ¿me entiendes? Y Emilia Bravo, el personaje por el que estoy compitiendo para el Caleuche, también usé un solo par de bototos, que era un par de, y era como, no puede ser, esta mujer tiene, sí, pero ¿sabéis qué? Esos eran los bototos que me hacían pararme de una cierta forma, que me daba una cosa un poco más masculina, sin tener el switch, porque a ver, esto es una trampa que me hago yo misma. A ver. Porque grabar teleseries, sobre todo grabar protagónicos, es muy agotador. Porque se graban muchas escenas al día y entonces no solamente hay que aprenderse guiones, sino que, o por lo menos la forma en que yo tengo, yo me leo los capítulos y entiendo mis continuidades. Entonces le pongo bastante trabajo y es estar todo el día en función de eso. Como además me gusta hacer teatro, o sea, comprenderás que mi vida es bastante agitada. Llego de la función o del ensayo a estudiarme los capítulos del día siguiente. Entonces, para entrar en personaje, que es raro lo que estoy diciendo, porque a veces como... Ay, tantos temas. La gente te pregunta cómo está haciendo cómo lo hace para salirse de eso. No, sí, eso es bastante más fácil. Yo estoy hablando, por eso digo, de un truco. Cuando uno llega al canal o a la locación y te van armando, te maquillan, te peinan, ya uno va agarrando. Después te pones la ropa y hay una, ya, como que te vaya encajando. Pero por lo menos a mí me resulta el truco de que algún elemento sea como un switch, ¿ya? Y entonces, por ejemplo, que lo vi muy, muy claramente cuando hice las mellizas, la monja y la no monja, que me costó mucho hacer la monja real y que hubo que repetir muchas escenas porque la verdad lo que estaba haciendo era un robot, fue muy impresionante. Entonces yo llegaba al personaje a través de un banano. Ese personaje, claro, al ponerme el banano en la postura en que yo me lo ponía, generaba que con el mismo hábito de monja, Carolina, que era la no monja, era más yo, o sea, más yo como normalmente. Sí. Y al ponerse ese banano, me generaba una cosa que da un peso en el poto, o sea, como un peso que salía un poco la guata y me daba una cosa más masculina y que a mí me servía mucho para hacer esta cosa. Y después, claro, se le iban agregando que era media tiesa de cuello, entonces, mira, sí, en fin, da lo mismo, cosas que a uno se le van ocurriendo después. Y en este caso, Emilia no podía hacer lo mismo, no podía hacer el banano, obvio. ¿Me entendí? Pero sí me lo daba esos zapatos que me permitían abrir las piernas de una forma que yo me obligaba a pisarme los talones, o sea, a poner el peso en los talones, y entonces me daba una cosa como así. Y yo juro que esos trucos, o sea, a mí es un truco para yo entrar más fácil. Obvio. No sé si eso genera el deseo, creo que de todo actor, es que uno tiene un sombrero de mago y va sacando tantos conejos como personajes te toquen en la vida. A mí me han tocado, gracias a Dios, llevo 30 años haciendo tele y teatro y he podido sacar hartos conejos. Sí. Entonces, pero uno quiere siempre más, porque nosotros los actores nunca nada es suficiente. Siempre queremos las letras un poquito más grandes, un poquito más grande, un poquito más grande. Claro. Y ya después cuando están grandes, pucha, le podría poner unas lucecitas. En el fondo es eso. Una búsqueda, pero... permanente. Una búsqueda permanente con no sé qué nos faltó de niños. Pero bueno, en fin.
Entonces, uno buscaría, o creo que con esos trucos uno intenta sacar varios Claro. conejos. Entonces, ahora, hoy, que viene la próxima teleserie que me toca, que va a ser, no sé cuál, pero próximamente, en abril, próximamente, en abril. Sí sabe. Claro, no lo sé, no lo sé. Sé que voy en una, pero no sé nada todavía, porque estamos en modo festival. Claro. Así que, Sí. pero la verdad es que, claro, a uno se le va haciendo más difícil, porque como que ya como que los Falta conejos, el conejo, los claro. conejos como que entonces Siempre uno va a quisiera, aparecer. por eso, uno quisiera reciclar, entonces ya decía, ya, pero este de los talones lo hice, el de las manos lo hice, las manos que como que también hice un personaje en que sentía que como que las manos las tenía como quemadas por como cloro, entonces que fue el perdona nuestro pecado. Entonces me da una cosa que caché que Sí, yo me que- enrollo sola, Sí, o sea, son me cosas- embalo sola. Pero es que es ¿sabes qué? maravilloso. súper claro, porque en el fondo lo que tú dices, como este truquito, te conecta con cierta forma de habitar el cuerpo. Por supuesto. Que cambia el cuerpo y ahí cambia el personaje. Sí, o sea, porque te cambia, te da otro personaje además para uno sentir. Porque Por eso ese es que- el switch, ese es el sí, truco que digo yo, que en el fondo es para, básicamente, porque si estáis haciendo Perdona nuestros pecados, no sé qué, y estáis haciendo la Sarah Kane en la noche, Claro, ¿cómo salís tan fácil? Claro. ¿Cachai? No, y además, Entonces, Pau, perdón, ¿sabes qué? Es súper heavy porque esto también de ser protagonista, que has sido 14 veces protagonista. Y entre medio hay Entre- varias claro, antagónicas, en ajá. 30 O sea, en nosotros 30 contamos- años, contamos sí, po. 14, Sí. pero hay varias que son villanas. Ah, ustedes las contaron, Sí, qué pues, hermoso. no, si nos hacemos la pega. Claro. Hacemos la pega. Pero imagínate, 14 protagónicos. ¿Ya? También, que llevas el peso un poco de la teleserie. Y claro, y muchas veces, entre comillas, uno dice, bueno, hay ciertos parecidos. Entonces, de cómo yo, como actriz, diferencio a esos personajes, porque uno no se quiere repetir. Po. No, po. Pero está en un rol en que lleva mucho peso y que también, o si eres la buena, o si eres la enamorada, ¿cachai? Como que se tienden a repetir. Claro, que en el mucho. fondo es lo que decía de los arquetipos, ¿no? Exacto. Exacto. Entonces, como yo la misma- mujer fuerte, la mujer fuerte chilena. Ya, pero no es lo mismo Emilia Bravo que la Titia Chondo, que la suboficial Flores, pero es la misma actriz, Claro. es la misma voz, es la misma cara, un poco más joven, un poco más vieja, pero es la misma energía. Entonces, ¿cómo hacer? Ir Además que, matizando y- claro, sí, bueno, la Cata también es parecida en eso. Tenemos una energía... Ay, Pau, nada que ver. ya. Por favor. Yo soy muy gestera, muy italiana, hablo mucho con mis manos, entonces y es una energía que no es bien mirada, porque evidentemente un actor pierde energía en esos movimientos repetitivos, los movimientos fantasmas que se llaman, y entonces uno salva, pero para el espectador es desconcertante. Claro. Entonces, porque tú no Hay querés que ir ver manejando. esas repeticiones No, po. tanto. Entonces, claro, existe una contracción de uno mismo. Ajustarse realmente a ese Ajustarse. personaje. Y claro, yo creo que el cine, por ejemplo, que yo he hecho muy poquito, debe ser tremendamente difícil. Porque uno en la tele de alguna forma un poco exacerba, no es teatral, Pero uno pero actúa. hay ciertas cosas que hay que evidenciar. Claro. Antes, hace un tiempo atrás, cuando no existían las cámaras que existen ahora, las 4K y qué sé yo, un poco la cámara te ayudaba a trabajar. Claro, Porque disimulaba algunas cosas. no disimulaba, pero la cámara está acá y tú pones, y la cámara hacía el zoom. Entonces era el PPP, y que en general suena El primer plano. Primerísimo la, primer la- plano. la El música zoom, claro. como de asombro o de fin de capítulo, lo hacía la cámara. Tú ponías la cara y ya el movimiento de cámara así, eso ya no se puede hacer, eso no se hace con las cámaras nuevas, hace 5 o 6 años atrás. Entonces, en el fondo,
si quisieran hacerlo, hay que cambiar el lente, que es mucho más trabajo y más tiempo. Entonces, había que variar un poco y cuesta, porque está la cámara y dice reacciones. Catalina. Y entonces a Catalina le pasa eso, porque hay que reaccionar más. Sí, pero no tanto, pero no tanto rostro. tampoco, porque igual es televisión y porque el lente no está tan cerca. Claro. Entonces uno, obviamente, al principio, reacciona como Catalina, ¿cachai? Entonces después queda como despegado. Entonces hay ahí un tema Esas de sutilezas de irse ajustando. irse ecualizando. Tampoco se revisa como antes. Claro, desde inmediatamente después. Claro, la gente no lo sabe tanto, pero en general las 3 cámaras antes estaban en un switch. Entonces, las 3 cámaras le llegaban, piensen así, 3 cámaras con las distintas imágenes de la cámara 3, de la cámara 1 y de la cámara 2, y entonces el director va viendo estas cámaras y va switchando En el momento. en el momento y va haciendo la escena. Entonces tú después revisabas Y revisabas. la escena switchada. Claro. Entonces más o menos decía, pucha, me faltó, ¿no? Y después entonces uno dice, y con musiquita y un trabajo color, queda perfecto. Está como más claro el producto Claro. final en efecto. Para uno, Sí, pues uno va porque uno revisando. en general después no veís porque no tenéis tiempo de ver tu trabajo. Entonces ahí revisaba y iba diciendo, es que estoy moviendo mucho la cabeza, ya eso está perdiendo energía por acá, no sé. Ahora, con las cámaras nuevas, no existe el switch. El director está en el piso con un sistema en donde están las 3 cámaras Grabándose están grabando simultáneamente y las 3 cámaras van y el director las está viendo. Entonces el director lo que hace es switchea, pero un switch mental. que después va a ir igual a edición. Claro, claro. Y el editor, entonces tú revisas una cosa que no es. Claro. No Entonces necesariamente. tampoco, entonces de repente decís, "Oh, no se vio", y después te ponen una reacción que la pusieron después, Claro. y como que, "Oh", y es como cine mudo. Entonces es más difícil porque claro, uno es difícil porque no podís ir ecualizando de acuerdo a lo que uno piensa que está haciendo, que también sucede. Yo estoy haciendo una escena con la Cata y yo pienso que pasó todo, porque yo estoy en mi mente también, ya, 30 años en la cuestión, uno más o menos sabe, el plano va a cortar acá, va a cortar ahí, va a ir, va a hacer un zoom, ¿eh? Y entonces uno sabe y después la veí. Y resulta que era nada que ver, que no se vio, que mi reacción fue justo cuando la Cata estaba hablando, entonces yo en algún momento, no sé, me fijé que la Cata estaba a punto de llorar, entonces uno dice, voy a ayudar a la amiga, como... Entonces te concentras en el ojo de la amiga para que la amiga le caiga la lágrima y no haya que repetir la escena, sino que... Claro. Y resulta que quedó una cosa muy fome. Entonces, es muy desafiante el trabajo de la televisión porque es muy rápido, Claro. porque hay que estar muy alerta y muy concentrado. Y además las teleseries son larguísimas, o sea, son varios meses de... Ojalá de fueran muestras. más largas. ¿Sí? Sí. Sí, porque es más pega. Claro. Oye, Por supuesto. ¿Tú ves la teleserie? No. ¿Ves algunas cosas, pero Veo, no las sigues? no las sigo. Seguía hartas teleseries antes, cuando era más chica y no estaba en la escuela ni nada. Pero uno como que no tiene tiempo y la verdad me reviso mis escenas. Claro. ¿Te gusta verte, Pau? No, me carga. Súper crítica, ¿o no? Atroz. Me carga mi voz, como suena. Y uno se ve las pifias absurdas que nadie más que uno se ve. O sea, uno dice, pero, ¡ay! Ese diente chueco, ¿por qué? Y nadie lo está viendo. Claro. Que no Pero tiene, uno lo además. ve. Claro. Uno lo ve. No, sí lo tengo. Te lo inventas. Te lo veís, o la mancha. Entonces me voy a sacar esa mancha con el láser, me la voy a sacar. Es lo mismo, o qué sé yo. O uno sabe cuando está ahí, grabaste una escena la primera del día, que el maquillaje está así, y después cuando a las 6 de la tarde, Cuando que está es como, revenido, cuando vamos, está alcanzamos, sí, 5 minutos, y tú decís, y tú así, y vamos para terminar la escena, y
después decir, y me dijo que estaba aquí como hablaste. ¿Me entendí? Sí, puras cosas. Tontera. Sí. Pero no me gusta verme porque además, como digo, mi yo vigilante es No te un deja súper dormir. director. No te deja No, dormir. es un súper director. Por lo tanto, imagina otros planos, Sí, claro. otras No reacciones, se le ocurren Otro ideas momento, después. se le ocurren ideas después. Entonces, cuando uno ve, hay bastante, podría decir, sí, escepticismo, decir, ya, pero yo no habría. Pero Pau, has trabajado en un montón de teleseries que le ha ido increíble, No, amadas por por el supuesto. público. Quiero saber cuál es tu personaje favorito tuyo. Tengo varios. ¿Cuáles? Bueno, a propósito que se está repitiendo ahora, la Gustava de Aquelarre. Aquelarre, Es un te personaje que amé Entrañable. profundamente hacerlo. Fue también un antes y un después porque sentí que en ese momento yo tenía una propuesta actoral que era una propuesta difícil de aceptar y la quien arrancoré me la peleó muy poco. Y me dijo, ¿sabes qué? Bueno, dale. Ella tenía una pequeña cojera, ¿no? Sí, no tenía una pequeña cojera. Ella en ese tiempo se decía minusválido, ella podría decir discapacitado. Claro. Por una polio Que tuvo sí, porque- cuando que era niña, chica. entonces tenía un problema en la cadera que una pierna más corta. Y yo tenía conocimiento de eso porque la Inés Jara, una mujer que trabajaba en la casa de una tía abuela, sí, pero muy cercana, tenía este problema. Y yo desde chica la imitaba. Y entonces este fue como un homenaje, yo sabía hacerlo, y Ay, después qué ella me lindo. decía, pero Paulita, usted está equivocada porque usted va a los baños de barro para que se le pase. Y esto no se pasa. Y era muy bonito porque ella lo sintió como un homenaje y eso. Bueno, Conectó gustaba. con mucha gente porque en algún momento fue muy común en el campo chileno el tema de la polio. Bueno, por supuesto, sí. Y esa teleserie fue además una conexión con muchas cosas. O sea, generé amigas entrañables hasta el día de hoy. Me sentí, como te digo, también como actriz participante de un proceso, como que no estaba, como que decidí no seguir como pidiendo permiso, sino que que ser yo propositiva. podía proponer y al mismo nivel trabajé con grandes actores que ya no están con nosotros, generosos y otros actores que sí están con nosotros, que es un elenco gigante, a los que quiero muchísimo. Y Que eran grandes elencos. Muy generosos, la dirección de la quien... O sea, creo que esa es una de las teleseries así como bendecidas, redondas, hermosas. Terminé embarazada de mi segundo hijo. Fantástico. O sea, la Gustava yo la quiero muchísimo. La cita Gustava. Sí. Ojito lucero. Todas esas cosas que inventaba el Mauro Pesutich. Otro que también propone mucho. Es maravilloso. Sí. Trabajar con el Mauro es muy enriquecedor porque es muy generoso. Muy Es divertido. muy es- propositivo, muy Creativo. muy actor, como yo siento que uno tiene que ser, o sea, como desde la escuela, la sensación como de armar un personaje y involucrarse. Y jugar. Y Involucrarse como- y decir, ¿sabéis qué? Yo creo que este personaje usa este abanico y que era de mi abuela, el Mauro hace esas cosas. Entonces, Mauro contó aquí en Chile Actores que él le había cambiado el nombre a ese personaje. Sí, por supuesto. Mauro hizo muchas cosas Incluso en ese personaje. Y el habla que tenía, que también era muy particular, la tuvo que defender mucho. La defendió finalmente, al final de esa teleserie no se le entendía nada y esa era la intención del Mauro. Claro. Siempre hacer comparaciones con pájaros chilenos, por lo tanto tenía un manual de pájaros. Entonces, no, de verdad, un Se tipo mete y- más sólido e increíble. Mandó a hacer la manta
exactamente con los colores que él pensaba y la mandaron a hacer, y luego él inventó que al final, cuando se quedaba conmigo, cuando me pedía matrimonio, nosotros nos casábamos, como que él me raptaba, una cosa así, Mauro le pidió a la Antonieta que mandaran a hacer una manta igual, y entonces él se hizo esa escena en que él me entregaba la manta, entonces ya la emoción era como así, además yo estaba embarazada, entonces ya era como, bueno, en fin. ¿Sí te gustaba una de las Sí top te de- gustaba. Sí te gustaba. Consuelo Domínguez. Ah, sí. Consuelo Domínguez, la malvada que, no sé si alguien, me imagino que sí, pero yo creo que maté a 6 personas, a 6. Estamos hablando de dónde está Elisa. ¿Sé dónde está Lisa? po. Sí, sí. 6. El conteo a 6. todos. Sí. Y fue muy entretenido. Fue muy entretenido, fue muy delirante encontrar dentro de esa cierta normalidad que tenía que tener ella y esconderla a todos mis compañeros, porque yo sabía desde el principio que Ah, tú yo siempre supiste. Sí, a mí me dijeron, me contó el Pablo con la Kena, me dijeron Claro, que esto porque, es, pero tú porque se tenés que quedar supone, callada. porque se supone que igual como nadie más sabía Nadie más sabía, entonces todos pensaban que también podían ser. Claro. Pero la gracia era que todos pensaran que podían ser, pero tenían que ser normales, pero no podían ser el malo. Claro. Entonces yo sabía, y era muy entretenido. Sí, porque en esa teleserie el tema era ¿quién es? Absolutamente. Claro. Y bueno, y ahí trabajar con Álvaro Rudolfi, con el Pancho Melo y bueno, con muchos otros, pero Sí, pues ir de la mano ahí con ellos. de la mano con ellos, y fue feroz. ¿Y cómo se trabaja esa villanía sin juzgar al personaje? Desde, no sé si se puede decir aquí, pero es como el carabajismo. O sea, Todo el rato. es que ¿sabéis lo que pasa? Que yo siento que tienes que ceñirte al texto o a lo que el autor está proponiendo. No creo, por el tiempo que llevo en televisión y en la autoría, creo que uno no puede ser más inteligente que su personaje. Uno puede proponer como actor ciertas cosas, pero no le podéis doblar la mano a tu personaje. Entonces, si está propuesto así, no podéis empezar a decir, ya, pero es que ella iba a un hogar de ancianos, entonces me encantaría que hiciéramos una escena para que viéramos la parte buena. Buena. ¿Sabes qué? Báncatela así y defiéndelo así. Entonces, claro, a veces Además uno que dice... es más interesante tomarlo así también, po. Porque es más desafiante. Porque... Claro, porque si tú te pones como actor, te pones a juzgar a tu personaje, y entonces obviamente que no haría nada, porque en cambio es así. Y a mí me parece más interesante defenderlo desde ahí. Total. ¿Cachai? Y por supuesto que muchas veces, sobre todo las heroínas, que yo, como les decía, son arquetipos, las heroínas a veces son tontas, digamos. O sea, como yo digo... ¿Cómo? No, esta guata es Ay, foca. no. O sea, de verdad, guata es foca. No podí. No, ¿sabéis qué? ¡Qué rabia! No Amiga, quiero hacer date esto. cuenta. Amiga, date cuenta. Claro. O sea, no te está pescando. O sea, ¿cómo le vaya a perdonar? Pero desde ahí tienes que hacerlo y ya. Entonces, si te Consuelo gusta. Domínguez. Consuelo, yo les dije que hablaba Sí, mucho, no, me chiquillo. encanta. Así. Ahí vamos puntualizando. Ya, si te gusta, Consuelo Domínguez, Zanetti. La Ah, detective. la detective. Me mataron, capítulo 40. Sí, en la mitad. Yo lloré. De hecho, antes. Antes de la mitad. Porque además entraron los tres, en ese momento escribía el Pablo y Yanes con la Nona Fernández, y entraron al estudio y yo dije, ya cagué. ¿En serio? Sí, porque yo sabía cómo ellos trabajaban y que ellos una vez a la semana se juntaban y una vez al mes decidían quién moría. Y entonces... Y yo dije, cagué. Y después leo el 41... ¡Ay, qué pena! Porque qué bien lo pasé. También, aprender todo lo del PDI, hicimos, o sea, aprender manejo de armas y además como allanamiento de morada, andar en helicóptero, de todo. Entonces,
Y además era una sexy, hot, que le importaba nada, se metía con Rudolfi en cualquier parte. Entonces lo pasé genial, pero fue muy cortito. Sí. Muy cortito. Después salía como fantasma, pero esas escenas, eso fue muy fome hacerla. Y teníamos que, claro, todas las muertas íbamos haciendo estas cosas, apariciones que se le aparecían a él después, que bueno, entendimos que era la madre, entonces que él... Pero esas eran tan fomes que las fueron cortando. Fome. Sí, es que era muy fome. O sea, imagínate que era como... Cada 2 semanas yo tenía que ir a grabar 2 escenas que me paseaba con el vestido y como que me aparecía, entonces me miraba por el espejo. No, Ya, fome. Pero bueno, pero ese personaje está entretenido por eso, como no. Y bueno, la monja. Las monjas. Las dos. Nunca en claro. mi vida había trabajado tanto. Me costó mucho. Tenía muchas escenas en que grababa sola. Eso es muy fome, porque grababa sola. Porque Claro. grababa yo y yo. Sí, Claro. yo conmigo. Entonces íbamos todo el equipo al convento y era 14 escenas yo con yo. Y no usaban a otra colega ahí. Sí, tienes que claro. usar, sí, pues, para Pa hacer el mirar overshoulder, y para pa- hacer el overshoulder, Claro. pero en el fondo la colega no actúa como uno Claro. Sí, pues. necesita que actúe uno mismo, porque yo sabía... Cómo estáis reaccionando, qué ibais a hacer. Entonces ella reaccionaba un poco, pero en el fondo era... No, y además Fue como que monólogo, los, ¿no? los textos son todos tuyos, entonces tenéis que aprenderte Sí, todo, además. Los textos todos, pero además la Sí, réplica, po. ¿no? Como, si Y tú la me gritas, yo energía. te voy a gritar. Y ella no le podíamos decir, oye, grita aquí porque... Claro. Claro. ¿Sí? Y ya sabemos que Paola también está mirando ahí cómo se va a ver la cámara y No. tienen varios detalles en su mente, no solo Sí, atroz. Ahora, eso era magia para mí. O Claro. sea, de verdad magia. Yo tenía en la cabeza el Chapulín Colorado, ¿Por qué? porque en el Chapulín Colorado hacían esa magia. De Bueno, los del- personajes de aparecer, desaparecer. Claro, claro. Sí, Y esta cosa como que están... Y entonces para mí Se era... agitaba. claro, para mí era magia. Tranquilas. Y para mí también era como, bueno, la pantalla la van a dividir en 2. Entonces, aquí está la línea, yo actúo con... Pero no, po. Estos gallos eran mucho más inteligentes. Entonces establecían plano, entonces de repente la línea iba Más allá. allá. Entonces yo tenía este espacio para moverme, pero la otra se movía muy Aquí. poco y era como, ¿cachai? Entonces para mí era feroz. Cuando ellos hacían esto, como revisábamos y ellos hacían esto y iban mirando, Nace y la decía, magia. Dios mío, es Qué magia. heavy. Es magia, porque claro, hay una cámara fija absolutamente que no se puede mover y esa es la que hace el plano general y después la otra divide la pantalla. No tengo idea cómo se hace, no sé. Pantalla verde, pero no era con pantalla verde, no. No, es Era una división. superposición es- de imagen. sí. Hermoso. Claro. Hermoso. Lo que sí era una lata, porque en el fondo no podíamos hacer de las 10 escenas que teníamos en el día, las 10 de mi parte y las 10 de Carolina. Hacían Entonces al había que tiro la hacer misma. de a 2 o de a 3, porque la cámara después cambiaba. Entonces la Claro. cámara fija... Es que la entonces- cámara tiene que quedar en una sola posición. pero no la puedes mover ni No, po. nada. Para poder ni un hacer milímetro. el- Entonces había que hacer los planos míos, luego cambiarme, entonces sacarme el hábito, maquillarme, hacerme los rulos, hacer el otro, Oh, y qué- luego volver, sacar maquillaje, ponerse el hábito, ¡Wow! ¡Qué heavy! Era así. Tremendo desafío. Pero fue muy bonito y además también quiero recalcar, también esa es una de las teleseries que yo siento que las estrellas, el firmamento, el universo, Dios, como quieran llamarle, tocó. Te regaló. Tocó esa producción y la verdad es que el equipo, los Chiloé, mágico, la gente, todo lo que se generó en esa teleserie fue muy, muy bonito, muy fuerte. Estamos hablando de La Paraíso. Y la pareció. Sí. Carolina y Gustavo. No, Carolina y Celeste. Y Celeste. Sí.
Así que eso serían mis top. Me encantó. Harto, qué Son tremendo. hartos. Sí. Sí, Pero es maravilloso. Sí. Eso. Oye, Paola, tú comentas algo al principio de esta entrevista que me parece bien importante subrayar. Porque hoy día en la televisión abierta todas dan teleseries. O sea, algunas dan teleseries nacionales. Sí. Pero todos dan teleseries. O sea, el 13, Chilevisión, Mega, TVN, todos dan teleseries. Pero Mega hace teleseries nacionales que dan que hablar. Y creo que eso es tremendamente importante destacar en esta conversación, porque efectivamente la ficción nacional es la que genera esto, ¿no? Que recuerde, que genere temas, y sobre todo tú mencionas la identificación, como esto de los chalecos, ¿no? En el fondo nos dan que hablar porque nos reflejan. Sí, claro. Y además hoy día, con Al Sur del Corazón, esta teleserie por la que estás nominada, estamos en Netflix. Ustedes están en Netflix. Así es. Sí. Con un tremendo impacto a nivel latinoamericano. Hace unos días nos llegaron unos comentarios en el YouTube a propósito de una entrevista que hicimos con la Fran Armstrong, que decían, por favor, más teleseries chilenas en Netflix, nos encantan, saludos desde Argentina. Recibimos muchos comentarios de Puerto Rico, de Costa Rica, que nos ven mucho. Puerto Rico sí, es un fiel Seguidor. seguidor de la ficción nacional que hace Mega. ¿Cómo ves tú esto, este fenómeno de un poco hoy día empezar a generar estas vitrinas internacionales con respecto al trabajo que se hace acá en Chile? A mí me gusta mucho, evidentemente también destaco que Mega, independiente de que nuestro país consume teleseries, Mega es en este momento el único canal que está haciendo ficción nacional, por lo tanto nos está dando trabajo a muchas personas no solamente estoy hablando de actores, sino que de toda la producción que se mueve a nivel técnico, de catering, de movilización, Es una gran industria. Es una que gran mueve industria. Y todos los creativos muchas áreas. también. Y los creativos, por guionistas, supuesto. vestuaristas, Por supuesto. etcétera. Y siempre he sido convencida de que nuestro nivel actoral es muy bueno. Sí. Y bueno, la teleserie es latina, es muy nuestra. Nos acomoda muchísimo que nos cuenten un cuento de esta forma. Entonces siento que la identificación es profundamente importante. Siempre nos han dicho que los chilenos no se venden afuera porque no se nos entiende, porque no pronunciamos, porque no sabemos, en fin, que la gente no nos entiende, que no nos puede poner letritas, en fin. Pero nosotros también nos vemos como telespectadores enfrentados a eso. O sea, nosotros si vemos ficción mexicana, si vemos ficción colombiana, si vemos ficción incluso argentina, hay un lenguaje popular que se nos escapa. Y eso, estamos quebrando esas barreras. Con la pandemia no se pudo subtitular las teleseries que fueron a Puerto Rico durante ese tiempo, y la gente nos vio en chileno, y a la gente le gustó y siguió consumiendo, y se empiezan a identificar, así como yo recuerdo en los 80 que nosotros veíamos las teleseries de O Globo en el 13 a la hora del almuerzo, y uno se identificaba con esos actores, porque además los veía después en otra, y oye, sí. Lo mismo pasa aquí, hay una identificación con los actores, entonces siento que nada, solo decir ojalá siga, ojalá haya más producciones, ojalá haya más historias, haya más creativos, haya más libretistas, porque es algo muy lindo de hacer y de entregar. Contar esas historias y provocar en mi público ese nivel de identificación o de gratificación frente a ciertas cosas. De emoción. Claro, ¡ay, qué rico llegué! No sé, a mí me llegan comentarios, no sé, incluso de brasileros que ven la teleserie allá, que está traducida al portugués, por lo tanto, entonces también es muy gracioso. Pero nosotros jugábamos con mandarnos pedazos entre los actores. Entonces, oye, mira que bien actúo. Entonces,
Yo, por ejemplo, tengo una voz muy bonita. Actúo mucho mejor como Emilia Bravo. Entonces es gracioso, pero la gente sí se emociona. Tenemos unos paisajes más lindos que increíble, nadie. Entonces sí, yo muy contenta y ojalá siga y que tengamos pega, porque es un trabajo. A mí me gusta mucho hacer televisión. Es hermoso. Mucho. Y impactan la vida de muchas personas. Sí. De acompañarla, de hacerla sentir reflejada, de hacer sentir que no están tan solas. No, ¿cachai? es que hay Ese esperanza. problema Es que, que ¿sabes tienen. qué? Yo encuentro que es tan lindo porque, claro, por un lado está identificarse, poner temas en el tapete de conversación, de todo, pero también de poder provocar en las personas distintas cosas. Miedo cuando estáis haciendo una teleserie, un thriller, ¿cachai? Pero, o risa, amor, de verdad esta sensación, que las emociones te embarguen en distintas etapas, y esa conexión, justamente, yo creo que es esa conexión con el público tan fuerte, que viven esas emociones contigo, Sí, que se enamoran contigo, que sufren contigo, que pasan miedo contigo, que pasan rabias, es también esa conexión exquisita. Y lo quiero decir porque además, Pau, tú te ganaste el premio del público, lo dijimos al principio, ahora que estamos justamente hablando de estos premios Caleuches, te ganaste el premio del público, que es un premio maravilloso. Impactante. Sí, Fuiste y que tiene que ver la primera ganadora. Del premio al público. Así es. Y que tiene que ver justamente con esto, de esa conexión que logras a través de tus personajes, a través de darle vida, de cómo tú nos has ido contando, de que les das vida, de que les pones ciertas cosas, busca, para crear finalmente esta conexión, que se enamoren de tu personaje, para que, o sea, me refiero, para crear este enganche de que vibren contigo. Sí, ahora insisto en que no es solitario. No, por o supuesto. sea, y una de las cosas que más, Sí. a mí me parece más interesante es poder generar una identificación o una respuesta a las relaciones que uno establece con su familia ficticia. Sí, pues, con el elenco, Por con ejemplo, el equipo que me también. ha tocado mucho y últimamente harto el rol de madre acompañadora. Y que, como bien sabemos, es un rol que siempre te está poniendo A prueba. en disyuntivas, ¿no? Entonces uno puede demostrar que hay otras salidas. Sobre todo, por ejemplo, para los adolescentes, o los más pequeños, los más jóvenes, que creen que de verdad el mundo se va a acabar y uno Con puede una mostrar situación. que los padres, o en un caso la madre o los cercanos, pueden tener otra visión. Se pueden ir transformando Y claro, también. y podí decir una verdad que a uno le parece que se te van a abrir las puertas del suelo y te va a hundir. Y ¿sabes qué? Oye, no es tan grave. O vamos acá, y si estoy acompañado. Y esos roles me han tocado también, así como la mujer fuerte y enamorada, pero también el rol, Ese es por un- mi edad, como de tener hijas Oye, y en ese es un distintas... rol distintas es un etapas de rol la vida. hermoso, Sí. justamente porque se abren visiones que tal vez muchas veces uno tenemos como pensado de que no, es que va a reaccionar así, esto va a ser así, no tengo escapatoria, y en realidad tú puedes empezar a mostrar de que hay miles de opciones. Hay miles de formas de... Claro, Y de- no de solucionar, sino que de de llevar, surfear la ola. acompañar ciertas situaciones o con los adultos mayores, que también es un tema que, bueno, ustedes también lo han hablado harto acá, es un tema, un grupo etario bien invisibilizado y es un grupo que necesita de compañía y que consume, es el grupo que más consume ficción nacional. Exacto. Por lo tanto, también hay cómo nos relacionamos con esos adultos que también nosotros estamos, o por lo menos yo estoy viviendo también una situación de padres que ya están mayores y que como que cambia el sentido, ya como entro a cuidarlos sin que Claro, se sientan... mi rol hoy día como hija, pero con mis padres.
Claro, pero que ellos no se sientan pasados a llevar No, porque pues, ¿cómo? claro. Uno es la hija, entonces, y uno tiende a verlos también como un poco niños, o sea, como, no puedo creer que toman este, pero desde... Es muy claro. Y eso también lo pueden mostrar, y un poco lo mostrábamos con la teleserie, particularmente con el rol de la Gaby Hernández, Sí, po. que era esta señora insoportable. Con escopeta. Insoportable. Escopeta en mano, cuidando a su Escopeta en mano, familia. pero además es una señora tosuda y que mintió durante todo. Entonces ahí, bueno, por ejemplo, yo como actriz, yo decía, yo no te perdono. O sea, yo de verdad... Y la Gaby, como actriz, ay, pero si no fue para tanto. Y era como, me está deshuellando. No, ¿sabes qué? No, de verdad. Pero en fin, pero ahí la gente podía decir, oh, y la señora, que es cabeza dura, pero cómo cómo le aguantan, o no sé, en fin. Hay harta cosa que se puede como colar de esto que es ya el capítulo y que uno siente que podemos aportar desde nosotros como artistas y como actores. Po. Yo creo que es un trabajo maravilloso porque el arte interpretativo, estas historias humanizan en un mundo en donde hay muchas fuerzas que tienden a lo contrario, a deshumanizar al otro, a que veamos al otro como un enemigo, un indeseable, un peligroso. Y lo cierto es que en esta construcción de vernos reflejados, de emocionarnos, se construye esa humanidad que tanta falta nos hace hoy día. Así que, Paola, estamos pasadísimos en el tiempo. Es fascinante conversar contigo. Yo me quedaría 3 horas más conversando. Realmente A mis colegas, voten por mí. Obvio. Me encantó ese llamado. Sí. Porque además quedan poquitas horas y ya quedan un par de días de votación y faltan varios que no han votado. Sí, pues hay que votar. Hay que votar. Es súper Hay que votar, importante. Estamos en esta fiesta justamente de entre nosotros poder elegir a los trabajos que admiramos, entre todos nosotros que nos queremos, que somos un equipo, somos una familia, y poder dar ese voto también de decir, oye, vi tu trabajo, me encanta, así que por supuesto todos invitados a votar, todo el público también invitado a votar en www.premioscaleuche.cl. Se pueden ganar un viaje. Y además y también pueden estar a ir a la ceremonia. A sí. la ceremonia. Así que para poder estar ahí con todos nuestros actores. Todos a ejercer su deber cívico en todo. Por supuesto. Exacto. Paola, un placer, un gustazo, un honor escucharte. Muchas gracias por darte el tiempo para tener esta conversación, además con este nivel de profundidad. Muchas gracias. Y así que realmente estamos muy agradecidos de tenerte hoy día aquí en La Pura Verdad. ¿Cierto? Muchas gracias a los dos, a Catalina, a Juan Pablo, a los chiquillos del equipo. Muchas gracias, chilectores. Sí. Bueno, vamos que se puede. Sí, pues vamos todos a votar. Pau, muchas gracias. Feliz de que al fin lo logramos, de que estás aquí. Y además felicitaciones porque vas a estar en el Festival de Viña. También. Oye, no hablamos de eso. No alcanzamos a hablar. Otra entrevista. Vamos con otra entrevista. A la vuelta de Viña nos A la vuelta les comentas. cuento. Mucho éxito en eso. Muchas gracias. Sí, muchas mucho gracias. éxito en todo y un beso para todos. Por supuesto, nos vemos en el próximo capítulo de La Pura Verdad. Y nos vemos el 30 de enero. Sí, 30 de enero. TVN y Radio ADN.